Recording in progress. Hello, good morning, guys. Hope you are having a good day. Today, we're gonna go through another chapter of our book. We're gonna do the pages culture, which are 119, I think, and 118 and 119. So I'm gonna be sharing my screen, of course, the audio, so you can see where we're gonna work with. So I hope you have your books with you and let's get started. Okay, buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy vamos a ver otro capítulo del libro. Vamos a trabajar en la parte de cultura, las páginas 118 y 119. Voy a empezar a compartir pantallas con ustedes para que puedan ver lo que vamos a trabajar, por supuesto. Y obviamente vamos a compartir el audio de las actividades para que puedan ustedes trabajar con el libro. Ok, entonces voy a empezar a compartir. Espero que puedan ver. Perfecto. Entonces ya estamos aquí en este nuevo capítulo, la página 118 y 119. When we're going to start working. We are going to talk about today Russia. Russia is the country, of course, this European Asian country, Russia. So activity number 1, we have how much Russian do you know? Look and label. How much Russian do you know, guys? ¿Qué tanto de ruso saben ustedes? Vamos a observar y a ponerle los nombres al que corresponda. We have these words, balalaika, blini, matryoshka, and troika. So these words are in Russian. Estas palabras están en ruso. So how much do you know? Have you ever heard before about it? So we have these images. We have, this is horses. Estos son caballos. This is a type of musical instrument like a guitar. Esto es un instrumento musical como una guitarra, pero no es una guitarra. And we have these dolls. They're very common though. The dolls. Creo que ya la hemos visto en algún otro lado, son las matryoshkas. And then we have this food, caviar. In Russia, it's very, very, very well known that they eat a lot of caviar. Es muy conocido que en Rusia comen bastante caviar. So, what we're gonna do? We have these words, right? So, what do you think? What is the thing is balalaika? We are going to find, maybe this is gonna be balalaika, probably. What is Bellini? What do you think is Bellini? We have, of course, we know that matryoshka, we have matryoshka here. Then we have Bellini. Probably Bellini can be this, the caviar, the Bellini. And the troika can be the horses. Okay? You can label these pictures, puedes ponerle a las figuras, a las imágenes, el nombre que ustedes crean y luego en actividad 2, we're going to check if they're correct or not. So in activity number 2 says, listen and check, then practice saying the Russian words. Vamos a escuchar y a ver si es que hicieron bien la parte de donde va cada palabra y luego vamos a chequearlo y si nos equivocamos no hay problema, como no sabemos mucho ruso, y luego vamos a practicar cómo se pronuncian las palabras en ruso. So it's going to start with the audio. Track 40. 1. This is a troika. 2. This is a balalaika. 3. These are matryoshka dolls. 4. These are blini. Perfect. So we have the words balalaika, Bellini, matryoshka, and troika. I hope you check which are the correct ones. Okay? Now, in activity number 3, we have to listen and circle the correct option. We're going to listen and circle. We're going to circle. I'm going to show you. We're going to do this. We're going to circle the correct option. My circle is very weird, but anyways, vamos a encerrar
la opción correcta. Okay? So we have 5 sentences. We have there are Matryoshka dolls in sets. How many? 5, 7, or 10. ¿Cuáles que ustedes crean? Por ejemplo, I can say there are 5 Matryoshka dolls in a set. ¿Cuántas matryoshkas hay en un set de muñecas? Okay, dolls es muñecas. Number 2. On a troika, you need a warm coat, dress, or lunch. In a troika, what do you need? A coat? Remember what it was, a coat? A dress or lunch? What do you need? I'm gonna circle the option you think. A troika is a car, a boat, or a sled. What is a troika? Is a car, a cart, no es un carro, es como un car, es como un lo que usaban los reyes en esa época, carruaje, is a cart, o también puede ser el carrito de compras de shopping cart, a boat, pero este es el cart, el carruaje. Boat, un bote, o un sled que es como donde va la nieve, trineo. Okay? O number 4, you can eat bellini with jam or caviar, salad, or meat. How can you eat? And then we have people can play balalaika in an orchestra, in a festival, or in a restaurant. So you have to circle the option you believe. Ustedes será la opción que ustedes deseen. And then after you circle, you can do it now. And after you circle, we're going to listen and check how you did it. Okay? I'm going to give you 5 seconds. So you can do it. And then we're going to listen the correct options. Probably balalaika is this little like bread or arepas, seems like arepas or tortillas. And they do eat it with caviar. What do you think? Bellini, sorry, bellini. What do you think? We can eat the bellini with jam or caviar. Jam is there. We have jam from strawberry jam or blackberry jam or pineapple jam. Is this one is as the word in Spanish, mermelada. This one is mermelada. I'm gonna type it for you so you can learn. I hope you are doing the other part. Mermelada. Okay, that's jam. Mermelada. Okay, cart. ¿Se acuerdan que les dije que era carruaje? Carruaje, that's jam. Digo cart, carruaje. So you can have it, carruaje. Sled era trineo, right? Remember that? Era trineo. Y se los voy a escribir. Trineo. So you can have it for you. Un trineo, we have a trineo, we have a cart, and everything. Okay? Orchestra es orquesta, festival, festival, restaurant, restaurants. Okay? Perfect. Now, we are going to listen in this very moment which one are the correct answers, and then you're gonna correct if you have it wrong. Luego lo van a corregir si lo tienen mal. Okay, vamos a empezar. Track 41. Some words for typical Russian objects are used in other languages. For example, Matryoshka dolls are famous all over the world. There are 7 dolls of different sizes in each set, one inside the other. In the winter, people often take trips on a troika, a sled with 3 horses. You need hats, coats, and scarves to go on a trip on a troika. Blini are like pancakes. They're a very popular food in Russia. You can eat it sweet with jam or salty with caviar. Finally, a typical Russian musical instrument is the balalaika, a triangle-shaped guitar. People can play solo or in a balalaika orchestra. The balalaika sounds like this.
Okay, perfect. I hope you understood and I hope you get it right and you check if you didn't and you correct if you didn't. Espero que la hayan entendido bien y si no, que la corrijan. Perfect. In activity number 4, we have to look and underline. Underline what is the topic of the test. We have to underline what it means underline. I'm going to show you what is underline. Let me change the color. You can change the color here. Okay, this is underline. Sorry. This is underline. So we have to underline. Oh, here, that's the way. See? Okay, so we have to underline the word. This is underline. So we have to underline and look and underline. What is the topic of the test? Vamos a subrayar cuál es el tema del libro, del texto que vamos a leer. So we have these pictures. We have, this seems like Disney World, but it's not Disney. That's Moscow. Okay, we have these 3 words: Russian landscape, winter festival, and indoor activities. Russian landscapes means el paisaje ruso, el festival de invierno, winter festival, and then we have indoor activities, que son actividades dentro de un lugar, ¿no? Recuerdan que siempre les explico, es como que donde hay techo y todo. Outdoor activities son actividades que lo hacen al aire libre. So you have to underline which one is it. Okay, we have this picture. We have, this is Moscow. This is someone taking a bath in a crazy hot cold water. We have these people like Santa Claus, that would mean, or Saint Nicholas, and then we have these like ice constructions. Okay, so what do you think? So you have to look and underline. What is the topic of the test? What do you think? Is the Russian landscape, a winter festival, or indoor activities? A, B, or C? Which one it is? Perfect. I really think I can go to winter festival. Okay. Then we have in activity number 5, read and underline the parts you find interesting. Okay. You have to read, vas a leer y vas a underline again the parts you find interesting. Las partes que ustedes encuentran interesantes sobre los rusos. So, for example, in Russia, the winter are very long and cold. In the north, there is sometimes snow. What it means snow? Snow means nieve for 5 months. Winter is also a time of many festivals. January 1st is New Year's Day. In Russia, there are 11 time zones, so people can see the arrival of the new year 11 times. So the first, that means first, el primero, the first city to welcome the New Year's is Anadyr in Serbia. New Year tradition in Russia are similar to Christmas traditions in other countries. People decorate a tree and Ded Moroz, Father Frost, can be Santa, and Sneguroshka, Snow Maiden, probably the person who helped Santa. So this is Ded Moroz, the Father Frost, and this is the Sneguroshka, the Snow Maiden. Bring presents. Puede ser Papá Noel y Mamá Noela. On January 19th, the Orthodox Church celebrates Epiphany. Some brave means valiente. Some brave people celebrate that day by swimming in freezing water, congelantes water. It can be as cold as minus 25 degrees Celsius. Russians love going to winter festivals, singing traditional songs, canciones, and dancing. They love making ice sculptures too. Some are really beautiful esculturas. So then after that, you're gonna find out which topic do you think they're talking about? Winter festival, Russian landscape, or indoor activities? What do you think? Now, in here, you have to underline the parts you find interesting. What things you find interesting? For example, for me was interesting this, the Ded Moroz and the Sneguroshka. Like they are kind of like Santa Claus and Mrs. Claus, but it's something new. Okay, perfect. Now,
In the next activity, you have to do find and underline these items in the text. Okay. Que se encuentra y subraya estos ítems en el text. Weather in winter, number of time zones, a city in Serbia, 2 traditional characters, and a religious event. ¿Qué van a subrayar? Weather in winter. How's the weather in winter? So the weather in winter is freezing cold. And what else? Weather in winter is also time for many festivals. So it snows 5 times in a day. You have to find the weather in winter. The number of time zones, how many? There are 11 time zones. You have to underline that. A city in Serbia, for example, Anadir is a city in Serbia. 2 traditional characters, 2 personajes tradicionales de esa festividad o de lo que leímos en la lectura, and a religious event, y un evento religioso. After you do that, you have to go to your book and says, to your notebook, en tu cuaderno, you're gonna do the stop and think. Do you like observing traditions? What is your favorite tradition? ¿Te gusta observar tradiciones? ¿Y cuál es tu tradición favorita? So think about any tradition you like to see and what is your tradition? Do you have? Yes, I have one, or no, I don't. And if you have a traditional or favorite tradition, you have to write about it. ¿Cuál es tu tradición favorita? For example, for me, a tradition I really like is Christmas. I really like the decoration. I really like how my mom put up the house. My mamá decora la casa navideña, so I really love that. And for example, that's my favorite tradition. My favorite tradition is Christmas. Okay, so you have to write about yours. A escribir acerca de la de ustedes. Then in this part, we have the glossary. The glossary are all the words, the new words that we found here in this, like they are very in bold, están en negritas, in bold. So there are here. So gem, fruit fruit preserves, que es la mermelada, que son frutas preservadas. Snow, frozen white precipitation. So frozen white precipitation es una lluvia congelada, pues, ¿no? Los copos de nieve, ¿no? First is the number, primero, the ordinal from one. O sea, por ejemplo, tenemos uno, en español es primero. ¿Okay? La forma de primero, de uno es primero, ¿ok? So the ordinal form. Brave, not afraid, o valiant. No, que no tiene miedo, o alguien valiente. Freezing, extremely cold, extremadamente frío. The temperature at which water becomes ice. Una temperatura de que el agua se convierte en hielo. Songs, music with words you can sing. Songs son música con palabras que tú puedes cantar, que son las canciones. And a sculptor, figures created by art. Esculturas son figuras creadas por un artista. Pueden ser de hielo, como vimos aquí, o pueden ser de cualquier otro, de mármol, de piedra, de roca. No, you know, there is a lot of things that you can do. Okay, here you have the project. Aquí está la parte del proyecto. Lo voy a explicar aquí. Sé que lo expliqué el día de ayer en la mañana cuando tuvimos nuestra reunión, pero lo voy a explicar porque para algunos papitos es un poquito no han entendido o les es complicado, así que les voy a explicar. So here you have to do your survey. Aquí tienen que hacer su survey, que es una encuesta. Lo pueden hacer por Google Encuestas o por SurveyMonkey o pueden buscar en internet. Hay varias páginas online, ustedes pueden hacer encuestas gratuitas. ¿Qué van a hacer en sus encuestas? Esto es como un ejemplo de una encuesta. Van a poner los datos personales, el nombre, la edad y en la ciudad que vive, y le van a preguntar a esa persona. Le van a preguntar, lo pueden hacer con preguntas, o sea, escribir la pregunta y le van a poner cómo te llamas y ya va a poner cómo se llama. ¿De dónde eres? Le van a poner cuántos años tienes, what's your age, van a poner cuál es su edad, o le pueden poner mejor el nombre, cuál es su edad, y ahí se le pregunta, ponga su nombre, le van a preguntar cuál es su edad, de dónde eres, en qué ciudad vives, cuál es tu actividad favorita, cuál es la actividad que te gusta hacer, puede ser indoor o outdoor. Por ejemplo, swimming, dancing, cualquier cosa que haga, cualquier cosa que haga outdoor, como swimming, hiking, you know, or
Any activity that he likes to do indoor can be reading, cooking, the gym, el gimnasio, ¿ok? ¿Cuáles actividades le gusta? ¿Ok? ¿Cuál actividad le gusta? ¿Cuál actividad no le gusta? ¿Y qué actividad odia hacer? ¿Ok? ¿Ok? Eso le pueden preguntar. Entonces aquí tenemos las 6 preguntas. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es la actividad que te gusta? ¿Cuál actividad no te gusta? ¿Y cuál actividad odias? Eso le preguntan. Una vez que ustedes hacen en sus preguntas, ustedes van a sacar los datos. Aquí tenemos que hemos entrevistado a 5 personas, por ejemplo. Donna, tenemos los participantes. Donna Plus, Sam, Nat, Simon y Raquel. Tenemos the age and the city. We have London, Miami, Madrid, Vancouver, Stockholm. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos las actividades que hemos sacado. Por ejemplo, de las 5 personas que dijimos, aquí tenemos las actividades, por ejemplo, cocinar. No le van a cambiar, pueden ponerle ustedes mismos las actividades que les gusta hacer a ellos. Por ejemplo, estas actividades que te gusta hacer. O, o le pueden poner a que respondan de manera libre. Pero yo pienso que para que lo hagan y sea más fácil, ustedes les pongan las actividades, le enumeren qué actividades pueden, le pueden poner opción, no que le dejen la pregunta libre en la encuesta, sino que le ponen a ver indoor, outdoor, cuál te gusta hacer, cuál no te gusta hacer y cuáles odias, de esas actividades que ustedes le van a poner. No, pueden ser las mismas que están aquí en el libro, como las que están aquí, o pueden poner lo que ustedes deseen. ¿Ok? Bien. Now, aquí sí pueden ver, aquí está, por ejemplo, qué es lo que le gusta, o sea, tenemos qué actividad hay, ¿no? Actividad, tenemos las indoor activities, cocinar, leer, ver películas o comer afuera. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí me dice que una persona A le encanta salir, le encanta cocinar, a 2 no les gusta cocinar y 2 odian cocinar. Por ejemplo, aquí pueden ustedes ver y hay más personas, es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí le dice a 3 les gusta leer, a 2 no les gusta leer y a 1 odia leer. ¿Ok? Acá tenemos otra, a 3 les encanta ver películas, a 1 odia ver películas y a otro tampoco le gusta ver películas. Entonces, así mismo con las actividades outdoor. A 3 le gusta ir a nadar, a 3 no le gusta voleibol, 3 les encanta, aman ir a pescar, pero a 2 odian ir a pescar. O sea, así pueden hacer su gráfico y ya está. Muchas veces en las páginas donde yo les digo que hacen ustedes las encuestas, ya les salen los gráficos hechos, pero si ustedes lo pueden hacer como está aquí, lo hacen. Y lo van a hacer en un Word, no lo van a hacer en un papelógrafo, lo pueden hacer en Word, ponen así como por ejemplo un ejemplo de la encuesta y luego ponen los datos de que ustedes recopilaron, la información que recopilaron y me la envían a la plataforma en archivo PDF. ¿Ok? Entonces, eso sería todo. That'll be all for today. I hope you understood. If you have any question, any doubt, you don't understand, it's okay. I understand. You can text me, send me a text messages, or text me by the platform that you have some question, and then I'm gonna be able to help you. Okay, no olviden que si tienen alguna duda, se pueden contactar conmigo. Siempre estaré dispuesto a ayudarlos con cualquier pregunta. Y eso sería todo por la clase de hoy. Espero vernos pronto, chicos. Espero que hayan disfrutado la clase y nos vemos la próxima clase. Bye.